De todos modos, ya nos disponemos a disfrutar de toda la alegría, el colorido y el ritmo tropical de los simpáticos muchachos de... No, ritmo tropical nada. Nosotros hacemos música de cámara. ¿Cómo música de cámara? Pues bueno, música de cámara. Ya bueno, música de cámara es música de cámara, pero ¿qué eso qué es? De la cámara de comercio, cámara frigorífica, cámara séptica. No, es música clásica. Fuera de escena, un podcast de cuarto de tono, con Carolina Cerezo y María del Barrio, ambas músicos clásicos de profesión, entre otras cosas. Buenos días, María. Buenos días, Carolina. Y buenos días a todo el mundo que nos esté escuchando. Y feliz mañana de domingo. Hoy vamos con el primer podcast que se titula Yo lo que quiero es reírme. ¿Y por qué hemos escogido este tema? Bueno, yo creo que es bastante recurrente este tema porque el humor está presente en la vida de todos y además el humor también lo podemos ver presente en el arte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar también de ejemplos prácticos donde podemos encontrar referencias en la música sobre este humor. Queríamos destacar dos citas célebres. Ajá. Una de ellas es de Freud, que dice: en la broma se puede decir todo hasta la verdad. Y otra es de Marcel Duchamp, que dice: era una pura cuestión de humor. Simplemente se trataba de hacer humor para denigrar la seriedad de un libro de principios. Bueno, pues yo creo que de alguna manera el sentido del humor quizás sea para nosotros, en cierto modo, no sé si decir una señal de identidad o nos gustaría que lo fuera, pero bueno, como mínimo sí que es algo que para nosotras es importante, siempre ha sido importante y tiene que ver quizá con la manera de hacer las cosas y con la manera de afrontar la realidad y la vida, de la manera de no tomarnos demasiado en serio, si se puede decir así. Y bueno, pues yo creo que en realidad seguro que querremos hablar de esto más veces, o sea que este podcast será casi una especie de primera incursión en este tema tan amplio que puede ser el del sentido del humor. Lo que habéis escuchado al inicio responde a un número de Lelutier que se llama Entreteniciencia familiar, que si no habéis visto, por favor, id corriendo a ver ya, antes de nada, sí. la vida. Al final del podcast al final daremos del una serie de referencias y entre ellas se encuentra esta, entonces dejaremos también puesta en la descripción todos estos vídeos que nosotros nos han inspirado para hacer este podcast también. Exacto, vamos a hacerlo en principio en todos los episodios, pero bueno, como mínimo seguro en este vais a tener disponible lo que se pueda tanto en Spotify como en YouTube, si no 100% en YouTube, pues una lista con piezas de música, en este caso, y también pues con algunas otras cosas, por ejemplo, números de Lelutier. Entonces, bueno, en caso de que alguien no lo sepa, Lelutier es y era, porque este spot que hemos hecho, en realidad el personaje que hacía yo es el de Marcos Mundstock, que tristemente falleció la primavera pasada mientras que estábamos todos confinados en nuestras casas y yo entré en el bucle de volver a ver todos los números de Lelutier. Bueno, son un grupo de músicos y humoristas argentinos que bueno, han hecho una cantidad enorme de números y de piezas musicales y que a mí me encantan, entre otros muchos motivos, porque creo que son grandísimos músicos. Es decir, si uno analiza, bueno, primero ellos construyen los instrumentos, pues de ahí lo de Lelutier, hay muchos instrumentos muy peculiares además construidos por ellos. Como profesionales de la música clásica son grandes músicos y eso no les ha impedido, digamos, verse a sí mismos de otra manera, tomándose a sí mismos muy en serio, porque estoy convencida de que se toman muy en serio, pues han hecho algo que está fuera del canon habitual para el que tiene formación un músico clásico, que quizá es un poco lo que a mí me gustaría reivindicar o de lo que a mí me gustaría hablar. Pero bueno, antes de eso, María nos va a hacer un poquito de introducción teórica sobre algunas cosas. Vamos a ponernos en sitio. Vamos a ponernos en serio. Bueno, pues para empezar tenemos un poquito de atrezzo. No, comenzar diciendo que el humor es algo muy cotidiano que está en la vida de todos, así que ¿por qué no llevarlo a nuestros oficios, al arte, ¿no? Al final el humor lo que hace es cubrir ese vacío existencial o esa cuestión que no podemos responder ninguno, que es la finitud del ser humano, y nos hace también el humor tratar temas pues tan trascendentes o tan importantes como el tema de la muerte, el tema del sexo, el tema del poder, el tema del dinero, y a partir de cubrirlo de ese humor, pues al final los tenemos entre nosotros, ¿no? Esos temas.
Sí, un poco esto que se suele decir de que las cosas que se dicen en broma son un poco las que se pueden decir más en serio, ¿no? De alguna manera, sin que duelan, son las por más decir serias. así. Es como decíamos, ¿no? La comedia sobre esa tragedia que a veces nos toca por vida, sin ponernos muy dramáticos tampoco, pero bueno, a la vista tragedia del arte. A la vista está que en estos meses también de pandemia y con todo lo malo y las situaciones que se están viviendo, pues bueno, nos han bombardeado por todas partes imágenes, memes y cuestiones al final pues que te hacen salir de ese sitio. Y también en el arte, en la música en concreto, pues vemos estas referencias humorísticas, desde el lenguaje de cómo se escriben ciertos recursos, como por ejemplo la repetición de las notas o la imitación de risas, de carcajadas, el descomponer también el diálogo, lo que sería ¿cómo se diría? El discurso normal, ¿no? Con repeticiones o alterar el orden de las cosas. Son recursos también típicamente retóricos y casi onomatopéyicos en algunos casos que refieren, como ahora decías, del discurso bastante también a cosas que serían cómicas en el discurso hablado, probablemente, ¿no? Además tenemos referencia de términos musicales, generalmente en italiano, como son los divertimenti del 18 o el scherzo, que en realidad la traducción es broma, ¿no? El término scherzo significa broma. Y bueno, esto llegó a su culmen o al punto más ingenioso en el clasicismo con Mozart y con Haydn. Sí, bueno, esto es algo que siempre se dice, pero ciertamente es verdad. Yo particularmente lo aprecio mucho en Haydn, que es un compositor que cuando era más joven no me interesaba mucho y conforme bueno, cuando era más joven lo he dicho como si tuviera 700 años. Bueno, quiero decir que conforme he crecido en edad y sabiduría y formación, pues he descubierto que Haydn me gustaba mucho y que hay un refinamiento del ingenio en tantas cosas que yo creo que tienen también que ver con el hecho de cómo Haydn quizás se entendía a sí mismo. A continuación escuchamos el tema del último movimiento del cuarteto Opus 33 número 2 de Haydn, con el sobrenombre de La Broma. El rondó es una forma musical que se caracteriza por la repetición reiterada de un tema intercalado por diversos estribillos. Esta es la última repetición del tema antes del final del cuarteto. Bueno, habría muchos más ejemplos y los hay a nivel histórico. Os recomendamos, por si os gusta este tema, queréis profundizar, hay un libro y ha escrito mucho sobre esto, Benet Casablancas. El libro es El humor en la música. Yo creo que es... Sí, hace un análisis además desde Haydn, poniendo también el ejemplo de Falstaff, de la ópera de Verdi. Sí, la única ópera bufa. La ópera sería un género como para hablar horas de él en relación con todo esto del humor, ¿no? Bueno, os dejamos esta referencia que seguramente quizá muchos la conoceríais por si queréis ir más por esta línea. Yo en este caso, como el podcast lo queremos hacer bastante breve y también como adaptado a quizá más anécdotas personales, yo quería contar, bueno, quería abrir un tema que para mí es un tema grande, que tiene que ver con cómo los músicos clásicos, más que nada, nos vemos a nosotros mismos en relación a toda la cuestión como de la seriedad de lo que hacemos y la profesionalidad y todas estas historias. Justamente lo que hablábamos antes sobre Haydn, a mí me parece que Haydn es alguien que en su contexto supo entender muy bien que él era un empleado de la corte. Y esto tiene un poso negativo, que es un poco el de ser el bufón, y esto es algo yo creo que todos nos ha pesado en algún momento, ¿no? O sea, tiene
tiene su cara buena y su cara mala, que es esa sensación un poco de decir, bueno, tú eres la típica persona que alguien en una fiesta familiar o en un tal te dice, ay, ¿por qué no tocas tal? ¿Y por qué no haces cual? Y no tal. Como un maniquí, ¿no? De todas esas... Sí, un poco monito de peticiones. feria. Yo pido perdón a mi familia, debo confesaros que esto de pequeña lo odiaba profundamente. Entonces, siempre que alguien me pedía, yo nunca quería tocar nada. Con el paso del tiempo pensé, bueno, finalmente es raro también que tú nunca toques. Quiero decir, que eso normal sería tocar, ¿no? Pero creo que tenemos educacionalmente, históricamente, esta especie de pozo que un poco... pues que Beethoven se intentó arrebatar sobre Haydn, digamos, de decir, no, yo soy una especie de ente... más libre. ¿no? Sí, más libre y más... de poder elegir, yo creo, Exacto, la composición o de poder de no estar supeditado a nada, a un encargo, a un... Exacto, un poco que tu función creativa es algo que está por encima de la estructura social y eso que tú haces es un bien inmaterial, no me salía ni en fin... Y entonces, de alguna manera, pues tiene un valor por sí mismo que justifica todo, ¿no? Y esto se estira mucho porque sigue teniendo que ver con el hecho de que digamos, bueno, es que tiene que seguir habiendo conciertos de música clásica o tiene que haber tal porque es cultura y, bueno, en fin, que podría ser un debate como largo, ¿no? Quizá Haydn nos preguntaría, pero finalmente ¿esto entretiene a alguien o qué andáis haciendo? Y en ese sentido quería decir que por eso había introducido lo de la anécdota sobre mí, que es un poco como yo, siendo yo una persona, creo, que siempre ha disfrutado mucho y ha participado mucho del sentido del humor, qué imagen tan seria tenía yo de mí misma como estudiante de composición, digamos, y como sobre persona que componía unas cosas muy sesudas. Momento pipa. No sé si María, desde su perspectiva de intérprete, se ha sentido así, como... Bueno, tú tienes un acercamiento más tranquilo a eso, yo creo. La verdad es que no, es verdad que también rechazaba estos momentos de reuniones familiares en las que había que tocar algo. Y normalmente siempre salía esta pregunta de, bueno, ¿y no vas a tocar nada? Y tú, pues no. Pero no, como tal, no. Sí que es cierto y está claro, ¿no? Que a nuestros familiares, a nuestros amigos siempre les ha gustado pues pedirte en situaciones así. Pues claro, eso sí, pero lo digo más en el sentido de tú como flautista, digamos, de música clásica, no tenías una imagen de ti como de estar haciendo una especie de cosa seria bueno, y elitista. En cierto modo sí, porque al final todos estamos supeditados a protocolos y a cosas y formas que te enseñan, ¿no? A la hora de realizar conciertos o cuando tocábamos en las audiciones del conservatorio, ¿no? Y tú tenías que salir, tenías que saludar, luego afinabas, hacías como que tú sabías afinar, pero la profe te estaba diciendo desde el fondo del auditorio, mete un poco, saca un poco, pues esto según cambies el instrumento y lo hagas más largo o más corto, pues entonces bajas sobre la afinación. Esto nunca lo he vivido porque el piano está como está, tú llegas y tiras para Pero adelante. tenías que afinar porque era el plan a seguir, ¿no? En realidad, no es porque tú supieras hacerlo. No tenía ningún sentido para ti. Para ti, era, venga, pues te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. Luego tocabas, estabas nerviosísimo, porque claro, eso es otra... Mucha pues, presión. toda la carga que tienes encima, ¿no? Y siempre además las audiciones han tomado como algo a evaluar. Entonces creo que también ahí... Sí, eso es cierto. Sí, tenemos esa asociación de la situación concierto con la situación examen. Sí. Y eso, o situación donde tú evalúas un resultado. Eso se extiende. Y quizá para también siempre. está relacionado con lo que comentabas tú al principio y comentaba yo ahora, de que no nos gustase tocar en eventos familiares o lo que sea, porque pensábamos que eso iba a ser que nos iban a juzgar en cierto modo. Tú estabas emitiendo un juicio de valor sobre ti mismo ya antes de tal. Para nada, lo que querían era escucharte. Para nada, tú hubieras tocado dos acordes y a todo el mundo le hubiera encantado. Y bueno, también lo del tema del uniforme, ¿no? Y a la hora de salir a... Sí, como el vestido... todo estaba como muy marcado. Sí que es cierto que yo creo que tiene que haber un ritual de cada uno, que cada uno tenga como un modo de concentración, de... Sí, lo que cada uno haga, pero claro, seguir unas pautas, pues al final no te hace estar a ti tranquilo porque no es lo que tú harías, ¿no? Estás metido en un corsé que no es tuyo realmente. Eso es. Bueno, esto no está... Es un tema que yo creo que haremos otro podcast, un poco toda la cuestión del rito y el protocolo, que no está tan directamente relacionado con el sentido del humor, aunque sí, probablemente en la vivencia tan estricta que uno acaba teniendo. La seriedad, eso, lo que esto lleva es a la seriedad de que nos tomamos nosotros. Pero bueno, creo que es un tema que vale la pena hablarlo. Yo recuerdo, un poco por decir cuándo esto cambia en mi proceso, cuando yo hacía segundo de carrera de composición, acababa entonces un amigo mío, compositor también, Rafael Murillo, Raf Mur Ross, si le seguís en redes, y
le escribí a Rafa para que me mandase un audio, porque nos gustó esto de que haya audios integrados dentro del podcast, que podamos comentar cosas con gente. Y le pedí a Rafa que me hablara un poco de este tema, porque cuando él estaba terminando la carrera y yo estaba entonces en segundo, Rafa compuso una serie de piezas donde era muy evidente toda la cuestión del sentido del humor, la carcajada, la inclusión de la tragedia griega. Me acuerdo que una de las primeras que hizo tenía un coro de coreutas, digamos, que eran una gente allí que recitaba unas cosas y tiraba papeles y qué sé yo. Y cosas que tienen mucho que ver con algo que se hizo mucho, sobre todo a partir de los 70 y se sigue haciendo mucho ahora, que es todo el repertorio que tiene que ver con la performance y que tiene que ver con el acting y con la situación. Con elementos visuales. Con elementos visuales también, que el acting puede ser también muy dramático, ¿no? La performance obviamente tiene millones de vertientes, pero hay muchas piezas que tienen que ver con performance que pueden más fácilmente tener una vis cómica porque la tiene la escena, no dependen del material musical per se. Y bueno, entonces, nada, vamos a compartir ahora este audio que nos ha mandado Rafa y luego os voy a poner un poquito de una pieza suya. Así que vamos allá. Hola Carolina, hola María, qué guay este proyecto que empezáis, enhorabuena, mucho ánimo con todo y muy interesante el tema que habéis escogido, pero la verdad es que me habéis metido un poco en un marrón, ¿no? Porque es verdad que mi música entiendo que la gente pueda ver humor, pero la verdad es que yo es una música que hago desde mi diversión personal y desde mi búsqueda, pero no pretendo para nada intentar ser gracioso, por ejemplo, ni que la gente se ría, ¿no? Es como parte de mi estética o de mi manera de comunicar, de ver el mundo, de ver la música, no sabría decirlo. Y tal vez a lo mejor ahí está un poco la clave, ¿no? Es algo espontáneo, es algo que sale, es algo que pues no sé, que tiene que ver con mi manera de comunicar, como he dicho antes, ¿no? Y que me ayuda a encontrar cosas que me interesan o que me interesaría escuchar. eh, no sé, creo que van por ahí los tiros, ¿no? Y puede tener sentido, ¿no? Porque al final el humor es espontáneo prácticamente o no es, ¿no? Es fácil caer, ¿no? en el intentar ser gracioso. Yo, de verdad, que en mis obras nunca he pretendido hacer reír, sino que he pretendido divertirme yo y supongo que en mi manera de ser forma parte ahí el humor. Pero ya te digo, gracias a eso he encontrado muchas cosas por el camino, cosas, ideas musicales, materiales, etcétera. Hala, un abrazo muy fuerte a las dos y enhorabuena por el proyecto. Bueno, Rafa, muchas gracias por este audio. La verdad es que es cierto, ¿no? Creo que uno solo puede ser gracioso cuando no es consciente de que está siendo gracioso. Y qué interesante pensar que el humor sea efectivamente una búsqueda espontánea y no algo forzado, sino algo que uno se da cuenta que forma parte de su manera de comunicar y que eventualmente puede ser divertido para los demás o no, pero como mínimo lo es para uno mismo, que es el que está haciendo ese proceso de búsqueda. Vamos a escuchar un fragmentito de una escena que escribió Rafa para la ópera Resucita Loto, compuesta por los integrantes del departamento de composición de aquel ya lejano curso 2012-2013 en el Conservatorio Superior de Música de Aragón. Bajo la lluvia. En un espejo. ¿Qué dices, grillada? Déjate de inventivas. Necesitas una tutela de psiquiátrico. Pues ya para ir cerrando, porque no queremos alargarnos mucho. Era un cuarto de hora. Pretendía ser un cuarto de hora, pero en fin, no sé yo. Pues María nos va a contar un poquito cómo está tratado o cómo intenta estar tratado este tema del humor en el espectáculo primero que vamos a hacer ahora a finales de mes, que es el de Presencia. El de Presencia el 26 de noviembre en el Teatro Las Esquinas de Zaragoza. A las 7:30. Aquí, publicidad. Gratuita. Corte publicitario. Venga. Perdón. Bueno, nosotros en escena, los músicos, que vamos a ser 3, vamos a llevar desde el acting y desde los recursos teatrales que utilicemos
hasta también las obras que interpretemos, pues ciertos aspectos humorísticos, ¿no? Que se verán reflejados, pues que cada uno podrá asimilar también, porque seguro que han sido situaciones que han vivido en el confinamiento, dependiendo de la personalidad y de cómo lo haya llevado cada uno el aislamiento, ¿no? El objetivo no es tanto hacer un espectáculo cómico en sí, quiero decir, yo no considero que el espectáculo sea cómico, sino más bien que es un poco el mismo enfoque que quizá yo le doy al humor en la vida en general, desde afrontar una situación que en cierta manera es de tensión o es de reflexión, de profundidad, depende de la pieza, depende del concierto, depende de todo, ¿no? A través de esas pequeñas pildoritas, ¿no? Esos pequeños momentos, pues que rompan esa tensión y lo hacemos a través de esas salidas que tienen que ver con el sentido del humor. Bueno, pues simplemente para terminar os vamos a dejar una pequeñita reseña de qué piezas hemos incluido en la lista de reproducción, por si queréis curiosear un poquito. Y ya desde aquí nos despedimos hasta el siguiente domingo con nuestro podcast número 2, Conocer por los oídos. Os esperamos. Aquí dejamos una pequeña selección a modo de lista de reproducción que comienza con las recomendaciones que han aparecido en el podcast referentes a Le Luthier, además de la obra de Haydn La Broma Opus 33 para cuarteto de cuerdas y una breve explicación de su sinfonía número 94, La Sorpresa. A continuación, la escena de ópera de Rafael Murillo, al que agradecemos su intervención en el podcast. Os dejamos también el tráiler de la ópera Je suis narcisiste de Raquel García Tomás, nominada en los últimos premios Max. Desde ahí saltamos a obras performativas de Francesco Filidei y Carola Bauholt, relevantes compositores europeos actuales. También incluimos a Ligeti, máximo referente de la música del siglo XX, y a Apergis. En los dos ejemplos de estos compositores que aparecen en la lista, los elementos escénicos y onomatopéyicos están integrados en el discurso musical. No podemos olvidar canciones diversas que han acompañado musicales, tales como Cantando bajo la lluvia o Mary Poppins, o dibujos animados, que nos han introducido desde niños obras del repertorio clásico, como Looney Tunes. Abrazos virtuales a todos. Esperamos vuestras colaboraciones de audio en caso de que queráis compartirlas con nosotras. Cuarto de tono. Haz que suene.